Algunas historias nunca debieron contarse, pero aquí están. Archivo Oculto Docs. La madrugada del 25 de noviembre de 2006, un automóvil Chevrolet Suburban color blanco avanzaba lentamente por una avenida en Reynosa, Tamaulipas. Dentro del vehículo viajaban 4 personas. Una de ellas es Valentín Elizalde. Minutos antes había terminado un concierto en el palenque de la Expo Feria Reynosa 2006. Era poco después de la 1 de la madrugada. El ambiente aún estaba cargado de música, alcohol y euforia. Valentín tenía 27 años. Había cantado ante miles. Había cobrado su presentación. Había salido sin escolta especializada. La camioneta tomó rumbo hacia el Hotel San Ángel, ubicado sobre el Boulevard Miguel Hidalgo. Nunca llegó. A la altura del Boulevard H. Rodríguez, otro vehículo se emparejó. No hubo advertencia, no hubo persecución, solo ráfagas. Cuando la policía llegó al lugar, encontró más de 70 casquillos percutidos. Valentín Elizalde había recibido múltiples impactos de bala. Murió en el asiento trasero. Junto a él murieron su representante, Mario Mendoza Grajeda, el chofer, Reinaldo Ballesteros, y un primo suyo, Ramón Elizalde. El crimen fue inmediato, preciso, sin margen de error. Y desde ese momento, México empezó a hacerse la misma pregunta. ¿Por qué nadie lo pudo salvar? Porque Valentín no era un improvisado, no era un desconocido, no era un cantante pequeño. Era uno de los artistas más populares del regional mexicano en la década de los 2000. Llenaba palenques, sonaba en Radio Nacional, tenía contratos constantes en una de las zonas más peligrosas del país, y aún así salió sin protección real. La versión oficial habló de un ataque directo, de un crimen organizado, de ajuste de cuentas. Pero con los años las dudas crecieron. ¿Por qué aceptó cantar esa noche? ¿Por qué no cambió la ruta? ¿Por qué nadie canceló el evento? ¿Por qué no hubo advertencia? ¿Por qué no hubo reacción? Este documental no busca glorificar la violencia, busca entender una cadena de decisiones, porque Valentín Elizalde no murió solo por estar en el lugar equivocado. Murió en un sistema donde el dinero, la fama, la música y el miedo convivían peligrosamente, y donde muchas personas vieron señales, pero nadie detuvo el camino. Para entender por qué nadie lo pudo salvar, no hay que empezar por las balas. Hay que empezar por su historia, por su ascenso acelerado, por el contexto del norte de México en 2006 y por la normalización del riesgo, y por una industria que aprendió a seguir adelante aunque el peligro fuera evidente. Porque a veces las tragedias no ocurren por sorpresa. Ocurren cuando todos creen que todavía hay tiempo. Valentín Elizalde no apareció de la nada. Su historia comienza mucho antes del escenario y mucho antes del norte violento que terminaría marcándolo. Nació el 1 de febrero de 1979 en Navojoa, Sonora, una región donde la música regional no era entretenimiento, era identidad. Valentín creció dentro de una familia donde cantar no era opción, era herencia. Su padre, Everardo, el Lalo Elizalde, era conocido en el ambiente musical local. Cantante, promotor, figura respetada en circuitos regionales del noroeste del país. Desde niño, Valentín estuvo rodeado de instrumentos, ensayos improvisados y escenarios pequeños donde la música se aprendía observando. Pero su infancia no fue larga. En 1984, cuando Valentín tenía apenas 5 años, su padre fue asesinado en Villa Juárez, Sonora, durante un ataque armado. Nunca hubo una versión clara, nunca hubo justicia. Ese hecho marcó a la familia Elizalde de forma irreversible. La música dejó de ser solo vocación y se convirtió en destino. Tras la muerte del padre, la familia se trasladó a Guasave, Sinaloa, otra región profundamente ligada a la música popular y a la violencia normalizada. Valentín creció entre dos realidades. Por un lado, la admiración por los cantantes que triunfaban en palenques, ferias y bailes. Por el otro, la conciencia temprana de que el éxito en ese ambiente también tenía riesgos.
Desde adolescente comenzó a grabar de manera independiente, apoyado por productores locales y sellos pequeños. El crecimiento fue lento pero constante. No era todavía una estrella, pero ya era reconocido en el circuito regional del norte del país. Su nombre empezó a sonar en Sonora, Sinaloa, Baja California y Tamaulipas. Y aquí aparece un punto clave. El norte de México, a inicios de los 2000, vivía una etapa de transformación profunda. El crimen organizado no solo controlaba rutas, controlaba eventos, palenques, contratos, fechas. Los cantantes populares no solo eran artistas, eran símbolos, presencias públicas, figuras visibles. Y Valentín, joven, carismático y sin miedo aparente, empezó a moverse en ese entorno sin la protección adecuada. No por ignorancia, por normalización, porque en ese mundo el riesgo era parte del paisaje. Desde muy temprano, Valentín entendió algo peligroso, que cantar en ciertas plazas implicaba aceptar reglas no escritas, y aún así siguió adelante. No por ambición desmedida, sino por una mezcla de necesidad, costumbre y confianza, porque nadie le enseñó que decir no también podía salvarte la vida. Entre 2003 y 2005, la carrera de Valentín Elizalde dio un giro decisivo. Después de años recorriendo escenarios pequeños, fiestas privadas y bailes regionales, su nombre comenzó a escalar con rapidez en el circuito de la música grupera y norteña. El punto de inflexión llegó con canciones que conectaban directamente con el sentir popular del norte del país. Temas como Vete ya, Soy así, y más tarde A mis enemigos, lo colocaron en una posición distinta. Ya no era solo un cantante más, era una voz reconocible, una figura con identidad propia, un artista que llenaba palenques. En 2004, Valentín firma acuerdos con sellos regionales y comienza a presentarse de manera constante en ferias importantes de Sonora, Sinaloa, Baja California, Nuevo León y Tamaulipas. Su estilo era directo, sin filtros, con una actitud desafiante que el público celebraba. Pero ese mismo estilo empezó a levantar alertas. En el norte de México, los corridos no eran solo canciones, eran mensajes, eran símbolos, eran interpretaciones públicas de realidades privadas. Valentín no se dedicaba exclusivamente a los corridos explícitos, pero algunos de sus temas eran interpretados por el público como alusiones directas, especialmente A mis enemigos, lanzada en 2005. La letra no mencionaba nombres, no señalaba grupos, pero hablaba de traiciones, venganza y advertencias, y en ciertas plazas, eso bastaba. Aquí aparece un elemento crucial que muchas veces se omite. En esos años, los artistas no elegían completamente dónde cantar. Las presentaciones en algunos municipios estaban mediadas por promotores que respondían a intereses específicos. Aceptar una fecha significaba en ocasiones aceptar una plaza con reglas no visibles. Valentín empezó a recibir advertencias, no amenazas directas, advertencias suaves, comentarios. Ten cuidado con lo que cantas. No todas las canciones se cantan en todos lados. Pero el éxito crecía más rápido que la prudencia. En 2005, Valentín ya encabezaba carteles. Su agenda se llenaba, sus ingresos crecían, su exposición también. Ese mismo año sufre un atentado en Mazatlán, Sinaloa, cuando un grupo armado intenta interceptarlo tras una presentación privada. Logra escapar. No hay denuncia formal, no hay investigación pública. El hecho se diluye como tantos otros en esa época. Y aquí ocurre algo determinante. Ese episodio no detuvo su carrera. Al contrario, reforzó su imagen de artista valiente, de cantante que no se doblaba. El público lo admiró más, los promotores lo buscaron más, y Valentín, en lugar de bajar el perfil, lo elevó, porque en ese entorno, retroceder también se interpreta como debilidad. A finales de 2005, Elizalde ya era una figura central en el circuito del norte, pero su crecimiento había cruzado un punto peligroso. Ya no era invisible, ya no era prescindible, ya no era neutral. Y en ciertos territorios, eso basta para convertirte en objetivo. Para entender lo que ocurrió después, hay que entender dónde ocurrió.
Tamaulipas, a mediados de los años 2000, no era solo un estado fronterizo, era uno de los territorios más disputados del país. Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo no eran únicamente ciudades industriales, eran plazas estratégicas. En 2006, el control territorial estaba marcado por tensiones internas, rupturas de alianzas y luchas de poder que no siempre salían en las noticias. Y en ese contexto, la música no era neutral. Los palenques, los bailes y los conciertos masivos eran eventos vigilados, observados y en muchos casos autorizados. No oficialmente, pero sí en los hechos. En octubre de 2006, Valentín Elizalde fue contratado para presentarse en la Expo Feria de Reynosa, un evento público con miles de asistentes y alta visibilidad. La fecha, viernes 24 de noviembre de 2006. Desde antes de llegar había señales. Algunos músicos cercanos recordarían después que se les sugirió moderar el repertorio. No era una orden escrita, era una recomendación implícita. En Tamaulipas, ciertas canciones no se interpretaban, entre ellas A mis enemigos, lanzada en 2005. La letra no mencionaba nombres, no señalaba grupos, pero hablaba de traiciones, venganza y advertencias. Y en ciertas plazas, eso bastaba. La noche del concierto, Valentín sube al escenario ante un palenque lleno. El ambiente era festivo, pero tenso. Testigos recuerdan que hubo insistencia del público para que cantara ese tema, y Valentín accede. Interpreta A mis enemigos. No grita nombres, no señala a nadie, pero la letra suena, y en ese momento cruza una línea invisible. Aquí es importante ser claros. No existe una grabación oficial completa que pruebe el contexto exacto. No existe una orden pública documentada, pero en territorios así, las reglas no se anuncian, se entienden. Tras el concierto, Valentín abandona el recinto cerca de la 1 de la madrugada del 25 de noviembre de 2006. Viaja en una camioneta Suburban blanca, acompañado por su chofer y otros miembros de su equipo. La ruta era conocida, el horario también, y aquí ocurre lo inevitable. A pocos minutos de salir del recinto en el cruce del Boulevard Hidalgo con la avenida Las Torres, varios vehículos interceptan la camioneta. Se escuchan ráfagas. Más de 20 impactos de bala perforan el vehículo. Valentín Elizalde muere en el lugar. Tenía 27 años. No hubo persecución, no hubo intento de huida. Fue un ataque directo, preciso, planeado. El mensaje no era solo para él, era para todos. Minutos después del ataque, la noticia comienza a circular de forma caótica. No hay un comunicado oficial inmediato. No hay una versión clara. Solo rumores que se expanden más rápido que los hechos confirmados. La escena del crimen se ubica con precisión en el cruce del Boulevard Miguel Hidalgo y la avenida Las Torres, una zona urbana transitada de Reynosa, Tamaulipas. La camioneta Suburban blanca queda detenida a un costado de la vía. Dentro del vehículo se encuentran 4 personas sin vida. Valentín Elizalde, cantante. Mario Mendoza Grajeda, representante. Rael David Mendoza, primo del artista. Y el chofer, identificado posteriormente como Reinaldo Ballesteros. El ataque fue brutal. Peritos contabilizaron más de 20 casquillos calibre 2.23 y 7.62, munición utilizada comúnmente en armas de alto poder. La Suburban presentaba impactos en puertas, parabrisas y parte trasera. No fue una balacera al azar, fue una ejecución. A las pocas horas, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas emite un primer comunicado. La versión inicial es vaga. Se habla de un ataque directo, sin detallar móviles ni responsables. No hay detenidos, no hay persecución reportada. Y aquí surge la primera gran pregunta. ¿Cómo un ataque de esta magnitud ocurre en una avenida principal a pocos minutos de un evento masivo sin que exista una reacción inmediata? Las autoridades aseguran que no hubo testigos claros, pero eso resulta poco creíble. La zona no estaba aislada. Era madrugada de viernes, había tránsito, había comercios abiertos. Sin embargo, los reportes oficiales comienzan a llenarse de silencios.
En las siguientes horas empiezan a circular versiones extraoficiales. Una de ellas señala que el ataque estaría relacionado con la canción interpretada esa noche. Otra versión apunta a una supuesta confusión, que el ataque no iba dirigido a Valentín, sino a otro objetivo, que transitaba por la zona. Pero esa teoría se debilita rápido. La Suburban fue interceptada, no alcanzada al azar. Los disparos fueron directos al conductor y el asiento trasero, donde viajaba el cantante. Además, no hubo disparos a otros vehículos. No fue fuego cruzado, fue selección. Los medios nacionales comienzan a llegar a Reynosa entre el 25 y 26 de noviembre de 2006. Las imágenes recorren el país. Un ídolo joven, muerto, acribillado. Pero a diferencia de otros casos, la investigación no avanza públicamente. No hay reconstrucción detallada, no hay retratos hablados, no hay líneas claras de investigación. Y aquí aparece otro dato clave. El expediente del caso nunca fue completamente abierto al público. Muchas declaraciones quedaron reservadas. Muchos testimonios nunca se integraron formalmente. La muerte de Valentín Elizalde no se convirtió en un caso judicial ejemplar. Se convirtió en un expediente incómodo. Uno que con el paso de los días comenzó a enfriarse. Con el paso de las horas y luego de los días, la pregunta dejó de ser ¿qué pasó? Y se convirtió en ¿por qué pasó? Y ahí comenzaron las teorías. La primera y la más repetida fue la de la canción. La interpretación de A mis enemigos, la noche del 24 de noviembre de 2006 en Reynosa, fue señalada como el detonante inmediato. En el contexto de Tamaulipas, esa canción no era solo música, era mensaje. Pero aquí aparece el primer vacío. Nunca se presentó una grabación oficial completa que confirmara el orden exacto del repertorio. Nunca hubo un documento judicial que estableciera la canción como motivo directo del ataque. Todo quedó en testimonios indirectos. La segunda teoría hablaba de confusión, que el ataque no iba dirigido a Valentín, sino a otro objetivo, a otro vehículo, a otro target. Pero esa versión se cae por sí sola. La Suburban fue interceptada, no alcanzada al azar. Los disparos fueron directos al conductor y el asiento trasero donde viajaba el cantante. No hubo daños colaterales. No fue un error. Fue selección. La tercera teoría apuntó a una traición interna, que alguien cercano filtró información sobre la ruta, el horario o el vehículo. Esta hipótesis es incómoda porque toca un punto real. La logística del traslado no fue discreta. El recorrido era predecible, el horario conocido, el vehículo visible. Pero nunca se identificó a un responsable directo. No hubo imputaciones formales, no hubo seguimiento público. La cuarta teoría, la más amplia, habla del contexto general del norte, de una época en la que cantar en ciertas plazas implicaba alinearse, aunque fuera simbólicamente. No por decisión consciente, sino por presencia. Valentín Elizalde no pertenecía oficialmente a ningún grupo criminal, pero tampoco estaba blindado frente a interpretaciones externas. Y en ese contexto, la neutralidad no siempre existe. Lo más revelador no es cuál teoría circuló más, es que ninguna fue confirmada oficialmente. No hubo sentencia, no hubo responsables presentados, no hubo cierre del caso. Con el paso de los meses, el expediente quedó jolado, y eso dice mucho. Porque cuando un crimen tan visible no se esclarece, no siempre es por falta de información. A veces es por exceso de riesgos. El asesinato de Valentín Elizalde ocurrió en un momento en el que investigar implicaba tocar intereses peligrosos, y nadie quiso hacerlo. Ni autoridades locales, ni federales, ni actores involucrados. El caso se convirtió en uno de esos silencios colectivos que el país aprendió a normalizar. Un silencio donde todos creen saber algo, pero nadie lo dice oficialmente. Y así, la pregunta volvió a aparecer. Si había señales, si había advertencias, si había antecedentes. ¿Por qué nadie lo detuvo? Después del asesinato de Valentín Elizalde, la industria musical reaccionó con tristeza, pero no con cambios. Los conciertos no se detuvieron, las giras no se cancelaron, los palenques siguieron llenándose. Porque en el norte del país, la violencia ya era parte del costo operativo.
Promotores, managers y músicos habían aprendido a convivir con el riesgo como si fuera un factor inevitable. No pasa nada, siempre ha sido así. Mientras no te metas en problemas, esas frases no eran justificaciones, eran mecanismos de supervivencia. En 2006, muchos artistas aceptaban presentaciones en zonas de alta peligrosidad, sin escoltas profesionales, sin rutas alternas, sin análisis de riesgo. No por irresponsabilidad individual, sino porque el sistema entero funcionaba así. Cancelar un evento significaba perder dinero, romper relaciones, cerrar puertas. Y en una industria donde la carrera es corta y la competencia feroz, decir no siempre es una opción viable. Valentín no era la excepción. Tenía una agenda saturada, fechas encadenadas, traslados nocturnos. Su equipo era reducido, su logística básica. No porque no pudiera costear más seguridad, sino porque nadie le exigía hacerlo. Ni el promotor local, ni el recinto, ni la autoridad. La Expoferia Reynosa 2006 contaba con seguridad para el evento, no para el artista después del evento. Una vez que el concierto terminaba, la responsabilidad se diluía. Ese vacío es clave, porque la pregunta no es solo quién disparó, es quién permitió que un artista de ese nivel saliera de madrugada por una ruta conocida sin protección adecuada. Y la respuesta es incómoda. Todos lo sabían, nadie lo cambió. Después de la muerte de Valentín, muchos colegas declararon que el riesgo era conocido, que cantar en Tamaulipas implicaba cuidado, que había canciones que no se tocaban, que había plazas donde el margen de error era mínimo. Pero ese conocimiento nunca se tradujo en protocolos reales. Se quedó en consejos informales, en advertencias vagas, en silencios. La industria prefirió adaptarse antes que confrontar el problema, porque confrontarlo implicaba aceptar que el negocio funcionaba en un entorno fuera de control. Y aceptar eso habría obligado a detenerse. Nadie quería ser el primero en parar la música. Así, la muerte de Valentín no provocó una transformación estructural, provocó miedo, y el miedo, lejos de corregir, hace que todo se oculte mejor. La mañana del 25 de noviembre de 2006, México despertó con una noticia que parecía irreal. Las estaciones de radio interrumpieron su programación, los noticieros abrieron con imágenes de Reynosa. Las redes sociales, todavía incipientes, empezaron a llenarse de mensajes de incredulidad. Valentín Elizalde estaba muerto. Tenía 27 años, una carrera en pleno ascenso y una base de seguidores que lo sentía cercano. No era una figura distante, era el Gallo de Oro. El impacto fue inmediato en Sonora, Sinaloa, Baja California, Nuevo León y Tamaulipas, pero pronto se volvió nacional. Las ventas de sus discos se dispararon, sus canciones sonaban sin parar, como si el país necesitara escucharlo una vez más. El funeral se realizó en Guasave, Sinaloa, la ciudad donde había crecido. Miles de personas acompañaron el cortejo, familias enteras, músicos, seguidores. El ambiente no era solo de tristeza, era de enojo contenido. Porque su muerte no se percibía como un accidente, se percibía como una advertencia. Los medios cubrieron el sepelio con cautela. Pocas preguntas incómodas, pocos cuestionamientos directos. El mensaje implícito era claro: no remover demasiado. En entrevistas posteriores, colegas del medio hablaron de Valentín con respeto y con miedo. Algunos evitaron el tema, otros cambiaron repertorios, varios dejaron de aceptar fechas en ciertas plazas. Pero nada de eso fue público. La reacción fue silenciosa, individual. Cada quien tomó sus propias precauciones. El impacto cultural fue profundo. Por primera vez, muchos escucharon los corridos desde otro lugar, ya no como espectáculo, sino como riesgo. Las letras empezaron a leerse con doble sentido. La música regional, que siempre había convivido con la violencia, mostró su lado más crudo. La muerte de Valentín no solo cerró una carrera, abrió una conversación incómoda sobre los límites entre música, negocio y poder. Pero esa conversación no duró mucho. El país siguió adelante, la industria también, porque detenerse implicaba enfrentar algo que nadie sabía cómo resolver. El mensaje final fue silencioso, pero contundente.
La música seguía, pero con cuidado, no por respeto, por sobrevivencia. Cuando una tragedia ocurre, la primera reacción es buscar al responsable directo, al que disparó, al que ordenó, al que ejecutó. Pero en el caso de Valentín Elizalde, esa respuesta nunca llegó. Y entonces surge otra pregunta, más difícil de aceptar. ¿Quién falló antes? Porque para que ese ataque ocurriera, muchas cosas tuvieron que alinearse, y ninguna se corrigió a tiempo. La primera omisión fue la evaluación del riesgo. En noviembre de 2006, Tamaulipas no era una plaza desconocida, era una zona señalada, comentada, temida. Aceptar una fecha ahí sin un protocolo especial no fue un acto aislado, fue una decisión normalizada. La segunda omisión fue la logística. Salida de madrugada, ruta conocida, vehículo identificable, sin escolta profesional. Todo eso hacía predecible el traslado. En contextos de alto riesgo, la previsibilidad es vulnerabilidad. La tercera omisión fue la comunicación. Si hubo advertencias, no se documentaron. Si hubo recomendaciones, no se formalizaron. Todo quedó en el terreno de lo implícito. Y lo implícito no protege. La cuarta omisión fue institucional. El evento contaba con seguridad mientras el artista estaba en el escenario, no después. Una vez terminado el concierto, la responsabilidad se diluía entre promotor, autoridades y equipo. Nadie asumía el después. Y el después fue justo donde ocurrió el ataque. La quinta omisión fue el silencio posterior. Tras el asesinato de Valentín, no hubo una investigación ejemplar, no hubo responsables presentados, no hubo mensaje de justicia. Eso envió otra señal peligrosa, que este tipo de crímenes podían quedar impunes. Cada una de estas fallas, por sí sola, no explica la tragedia, pero juntas construyen el escenario perfecto. Valentín no murió porque alguien olvidó algo una noche. Murió porque durante años se aceptó que así funcionaba el entorno, que el riesgo era parte del trabajo, que la fama protegía, que a otros les pasa. Hasta que pasó. Y cuando pasó, ya no había margen de corrección. Esta es la parte más dura de la historia, que no hubo un solo momento donde alguien dijera, esto no se hace. Todos avanzaron un paso más, y ese último paso fue irreversible. Después del asesinato de Valentín Elizalde, muchos pensaron que algo iba a cambiar, que la industria musical del norte iba a detenerse, que habría reglas claras, que la violencia dejaría de cruzarse con los escenarios. Nada de eso ocurrió. Hubo cambios, sí, pero fueron silenciosos, individuales, nunca estructurales. Algunos artistas comenzaron a modificar repertorios dependiendo de la plaza. Canciones que se cantaban en un estado se evitaban en otro. No por censura oficial, sino por lectura del entorno. Otros músicos optaron por viajar con mayor discreción, cambiar vehículos, mover horarios, pero todo eso quedó en decisiones personales. No hubo protocolos oficiales, no hubo lineamientos de la industria, no hubo respaldo institucional. El negocio siguió funcionando sobre la misma lógica. Mientras el evento ocurra, todo está bien. La muerte de Valentín no frenó los conciertos en zonas peligrosas, no cerró palenques, no cambió las rutas, solo aumentó el miedo. Y el miedo no ordena, solo adapta. En los años siguientes, otros artistas fueron amenazados, algunos atacados, algunos asesinados, cada caso tratado como excepción, nunca como patrón. Porque aceptar el patrón implicaría aceptar que el problema es estructural, y eso pondría en riesgo un negocio multimillonario. Valentín Elizalde se convirtió en referencia obligada, en advertencia implícita. Su nombre comenzó a mencionarse en voz baja, como recordatorio, no como lección aprendida. Lo que sí cambió fue el discurso. Se empezó a hablar de riesgo, de plazas complicadas, de fechas sensibles. Pero hablar no es lo mismo que proteger.
En 2006, Valentín tenía 27 años. En la industria actual, muchos artistas alcanzan ese nivel a la misma edad o incluso antes. La presión sigue siendo la misma, el ritmo más intenso, la exposición mayor. Y la pregunta sigue vigente. ¿Realmente aprendimos algo? Porque si el sistema sigue dependiendo del silencio, del miedo y de la adaptación individual, entonces, la historia no terminó en Reynosa. Solo se convirtió en antecedente. Con el paso de los años, Valentín Elizalde dejó de ser solo una víctima. Se convirtió en símbolo, un símbolo incómodo. Para algunos representa la época dorada del regional mexicano de los 2000. La energía, la irreverencia, la conexión directa con el público. Para otros, representa una advertencia, un límite no escrito, una historia que no debe repetirse. Sus canciones siguen sonando, no solo por nostalgia, sino porque conectan con una emoción específica, la del desafío juvenil que no mide consecuencias. Valentín quedó congelado en el tiempo, no envejeció, no se transformó, no tuvo una etapa de madurez artística. Murió en el punto exacto donde la carrera promete todo lo que aún no llega. Eso lo volvió eterno, pero también incompleto. A partir de 2007, su figura empezó a circular en videos, homenajes, frases repetidas y relatos fragmentados. Cada generación lo descubre distinto. Unos lo ven como ídolo, otros como mártir, otros como ejemplo de lo que no se debe hacer. Pero casi nadie lo mira como lo que fue, un joven de 27 años navegando un entorno que lo superaba. La memoria colectiva hizo lo que suele hacer. Simplificó. Redujo una historia compleja a una causa única, a una canción, a una noche. Eso es más fácil que aceptar que el problema fue sistémico, porque aceptar eso implicaría preguntarnos por qué seguimos permitiendo las mismas condiciones. Hoy, cuando se menciona su nombre en el medio musical, la reacción suele ser un silencio breve, no por olvido, por respeto y por miedo residual. Valentín Elizalde se convirtió en el ejemplo que no se explica, en el acuérdate de lo que pasó, en la referencia que todos entienden sin necesidad de detalles. Y eso es revelador, porque cuando una historia no se cuenta completa, no enseña, solo asusta. La figura de Valentín Elizalde sigue viva, porque las preguntas que dejó siguen abiertas. No se cerraron con su muerte, se heredaron. La pregunta ha estado ahí desde la madrugada del 25 de noviembre de 2006. No ha cambiado con los años, no se ha suavizado, no ha encontrado respuesta oficial. ¿Por qué nadie lo pudo salvar? No porque no hubiera señales, las hubo. No porque no hubiera antecedentes, también los hubo. No porque fuera impredecible, no lo fue. Valentín Elizalde murió en un contexto donde el riesgo era conocido, pero normalizado. Donde cantar en ciertas plazas implicaba aceptar reglas que nadie escribía, pero todos entendían. Donde el éxito avanzaba más rápido que la protección. Donde decir no era más difícil que seguir. Nadie lo pudo salvar porque el sistema no estaba diseñado para salvar a nadie. Estaba diseñado para continuar. Continuar conciertos, continuar giras, continuar negocios. Incluso cuando el peligro era evidente. Valentín no fue ingenuo,
pero tampoco fue plenamente consciente de todas las fuerzas que se movían alrededor de él. Tenía 27 años, una carrera en ascenso, un entorno que premiaba la valentía aparente y castigaba la cautela. Y alrededor había adultos, promotores, autoridades, industria. Todos con información parcial. Todos con responsabilidad fragmentada. Todos confiando en que nada pasaría esa noche. Eso es lo más duro de aceptar. Que nadie pensó que aquella noche sería distinta. La tragedia no ocurrió por una sola decisión. Ocurrió por una cadena de omisiones pequeñas, cotidianas, normalizadas. Y cuando la violencia llegó, ya no había margen de reacción. Por eso esta historia no es solo sobre Valentín. Es sobre cómo convivimos con el riesgo hasta que nos alcanza. Sobre cómo confundimos costumbre con control. Sobre cómo el silencio se vuelve parte del sistema. Valentín Elizalde no necesitaba un héroe. Necesitaba un límite. Alguien que dijera, no es aquí, no es hoy, no así. Ese alguien no apareció. Y mientras no aparezca en otros contextos, en otras industrias, en otras historias, la pregunta seguirá vigente. No solo para recordar a quien murió, sino para preguntarnos a quién estamos dejando solo ahora mismo.